Cambiemos de tema al netamente político, electoral, y un tema que nos va a poner a hablar enseguida con absoluta seguridad, del presente en usted, el Consejo Nacional, Melquíades Germán, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que está atento a poner en marcha, de ellos que vamos a hablar, la nueva ley que regula las encuestas. La semana pasada hablábamos sobre ello, hablábamos sobre las encuestas, le presentábamos una de Guarumo e Inveranalítica y se suscitaban, como siempre, que hablamos de encuestas, inquietudes, dudas. Bueno, enseguida vamos con el análisis porque, hermano, ¿de qué se trata? Recién aprobada la ley en el Congreso de la República, Roger, una ley que regula las encuestas en el país. Esto ha generado, por supuesto, reacciones diversas, sobre todo rechazo por parte de las firmas encuestadoras que la han considerado como una especie de ley mordaza que les impide a ellos tener la libertad de publicar encuestas en cualquier época del año, en el año preelectoral. Pero resulta que esta ley, que está pendiente de sanción presidencial, pues pone esa regulación, es decir, no se pueden publicar encuestas en cualquier momento. Uno de los cambios significativos precisamente en la regulación es ese, que no se pueden publicar encuestas en cualquier momento, encuestas de intención de voto. Artículo 5 de ese texto aprobado, estas encuestas, dice la ley, solo podrán realizarse o divulgarse a partir de los 3 meses anteriores al inicio del periodo de inscripción de candidaturas. ¿Esto qué significa? Para el caso de las elecciones que vamos a tener en el 2026, que son presidenciales, pues el plazo inicia el 31 de enero, es decir, 3 meses antes significa que las encuestas solo se hubieran podido publicar a partir del 31 de octubre de este año. Ya hemos visto, usted lo acaba de decir, Roger, pues que están haciendo encuestas a diestra y siniestra, y eso pues no está incluido en la ley. No se puede hacer así, tiene que ser 3 meses antes de la inscripción de los candidatos. Otro de los cambios es en la metodología. Se deben incluir municipios de más de 800.000 habitantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha y Cúcuta, según las proyecciones del DANE, pero sabemos que eso ya ocurre. Pero además se deben incluir y representar regiones que no cuenten con ciudades de ese tamaño, como en los llanos orientales, el sur del país, municipios, por ejemplo, como Villavicencio o Ibagué. Se deben incluir muestras de municipios pequeños, de menos de 50.000 habitantes, medianos de 50.000 a 99.000 habitantes y grandes de 100.000 a 799.000 habitantes. En los procedimientos, las encuestadoras estarán obligadas a entregar al Consejo Nacional Electoral toda la información relacionada con las bases de datos utilizadas para estas encuestas y se debe mantener el anonimato de los encuestados. Y se establece en la ley recién aprobada que falta por sancionarse por parte del presidente, que se creará una comisión técnica en ese mismo organismo político, en el CNE, integrado por expertos en estadística, designados por universidades acreditadas que tengan funciones de evaluación y auditoría. Esos son básicamente algunos de los cambios que tendría las regulaciones, Roger, que actualmente rigen para las encuestas. Pero como usted lo dice, pues el Consejo Nacional Electoral, al menos algunos de sus comisionados, han dicho que esta ley es benéfica, es necesaria, que ven con buenos ojos y que el Consejo Nacional Electoral está listo para poner en marcha una vez se sancione esta nueva ley que regula las encuestas. Aquí está el testimonio entonces de Altus Vaquero, que es uno de los comisionados del Consejo Nacional Electoral. Presidencia de la Comisión Técnica de Encuestas, vamos a ir ahondando en toda la reglamentación respectiva para poder también tener una ruta, una guía para poder aplicar las encuestas que se reciben para estudio en el Consejo Nacional Electoral. Trae una regulación muy importante en materia de divulgación de encuestas. No se puede hacer divulgación de encuestas sino 3 meses antes de la inscripción
de los ciudadanos que van a ser candidatos a la elección. Si hablamos de la elección del Congreso, 3 meses antes de que se habilite la inscripción de las candidaturas, estamos hablando del 8 de agosto de este año. Si verificamos la elección presidencial, que es el 31 de mayo del próximo año, del 2026, el periodo de inscripción inicia el 31 de enero del 2026, si uno cuenta 3 meses hacia atrás, pues será octubre 31. Entonces queda claro, Roger, por ejemplo, en este tema de las fechas para las encuestas, para Congreso en agosto y para presidenciales, para candidatos a la presidencia, pues las encuestas se pueden hacer a partir del 31 de octubre de este año y cumpliendo todas las otras regulaciones que ya les hemos mencionado. El presidente de la uno de los representantes a la Cámara, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Octavio Cardona, se pronunció también sobre este tema de las encuestas y se muestra a favor y está de acuerdo con que este proyecto pues se apruebe y entre en vigencia lo más pronto posible. Aquí está Octavio Cardona, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley por medio del cual se regulan las encuestas en Colombia es un proyecto que a la fecha tiene más de 5 años de estarse proponiendo en el Congreso de la República. Y estoy completamente de acuerdo sobre la necesidad que tiene el país de regular la elaboración de encuestas. No puede ser que en todas las campañas cualquier persona natural o jurídica se abrogue la facultad de adelantar un proceso que es altamente incidente en el voto de los colombianos. Por eso acompañamos el proyecto y propusimos algunos cambios y creemos firmemente en que esta ley de la República contribuirá a la transparencia en las encuestas y a su ajuste con los resultados. Vale la pena señalar y recalcar lo que acaba de decir el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, Octavio Cardona, que este proyecto no es nuevo. 5 años lleva, digamos que en debate en el Congreso de la República desde que se presentó hasta que fue aprobado ahora recientemente. Lo que pasa es que no se le ha hecho mucha difusión, la verdad. Ahora cuando está a punto de ser sancionado por el presidente de la República, pues es que han salido los reparos y digamos que las opiniones en contra de que se entre a aplicar ese tipo de regulaciones, aunque vemos que el mismo Consejo Nacional Electoral y la Cámara de Representantes pues están de acuerdo con estos. ¿Quiénes oponen? Por supuesto, las firmas encuestadoras, porque ellos comienzan a hacer este tipo de publicaciones de encuestas mucho antes de que realmente siquiera comiencen las campañas oficialmente y tampoco de que ni siquiera se hayan inscrito muchos de los candidatos para elecciones tanto a Congreso como a presidenciales, Roger. Pues recordemos cómo las encuestas han generado, digamos, en varios sectores políticos malestares e incluso periodísticos, pero no en periodísticos, y vuelvo a decirlo, incluso incluyéndome yo allí, no porque tengamos intereses, sino que hemos pensado, yo he pensado en ello, voy a hablar en primera persona y abro la discusión con ustedes, colegas. Yo he pensado siempre que el problema de las encuestas es que lamentablemente convierte a muchos de los usuarios de ese tipo de información en, excúsenme la expresión, la utilizo mucho y siempre me excuso porque suena feo, pero así lo siento, en idiotas útiles. ¿En qué sentido? Y está además demostrado. Las encuestas empiezan a mostrar, sin que estemos dudando de ellas. Ya la semana pasada que conversábamos con Juan Carlos Velázquez, estaba acá, dejábamos en claro que esas son unas fotografías que se toman en un momento determinado y que se convierten en herramientas para los partidos políticos, para los candidatos que están con intención, en este caso, de participar en las elecciones legislativas de marzo y en las presidenciales de octubre. Entonces, las encuestas son una herramienta que, vuelvo al tema de la fotografía, que toman una fotografía del momento
confiando en que la metodología con que se hace es una metodología absolutamente confiable y muestra entonces en ese momento la tendencia. Entonces, cuando vemos una imagen como esta, intención posible de voto, vamos a leer la pregunta, vamos a hacer el ejercicio. A ver, esa es de... A ver, están los partidos. Enseguida vemos una, mejor dicho, dejemos esta que me parece muy buena, hablando de los partidos políticos. Le voy a hacer un escenario hipotético de posible... ¿Ves? Se me fue la imagen. Le voy a hacer un escenario hipotético de posibles consultas de candidatos a la presidencia de la República de Colombia en el año 2026. Hasta ahí todo suena muy bien y están aclarando que es un escenario hipotético. Seleccione solo una consulta, estamos hablando de las consultas del mes de octubre, y escoja un candidato dentro de esa consulta. ¿Por cuál votaría? Listo. Entonces aparecen, ponen varios partidos, que son Pacto Histórico, Centro Democrático, que más dice ahí, candidatos del Centro Democrático. No estamos hablando en específico, aquí estamos hablando de las tendencias en el péndulo político ideológico, candidatos de centro derecha, en fin. Entonces, aquí, por ejemplo, en el escenario hipotético, se supone, de acuerdo con el leal saber y entender de la encuestadora, que estas son las tendencias. Pero miren que están poniendo ahí dos partidos políticos, el partido Pacto Histórico y el partido Centro Democrático. Se supone que están siendo leales con la realidad política. Pregunto, antes de yo continuar, les pregunto a Javier, a Oscar y a Germán, este escenario hipotético en el que el encuestador pone un partido político como Centro Democrático, otro partido político como el Pacto Histórico, pero ya no pone más partidos políticos, sino tendencias de centro derecha, regiones y demás, obedece a la realidad. Hago la pregunta un poco para que hagamos el análisis respecto de la importancia o no, o de los temores que genera el hecho de que se presenten estas encuestas con estas hipótesis, por ejemplo. Pues no corresponde a la realidad, Roger, porque es que si comienzan hablando de partidos políticos, pues continúen hablando de partidos políticos. Ahí falta entonces el Partido Liberal, bueno, lo que pasa es que están hablando de consultas, por supuesto, que son los que han anunciado consultas, pero también deberían hablar de, como están hablando de hipotético, entonces no necesariamente tiene que ser que se confirme que vayan a hacer consultas. Falta el Partido Conservador, falta el Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Mira, hay todos los partidos que usted se imagina. Para eso, esa apertura de partidos que tuvimos después de un determinado tiempo acá en Colombia, pues permite que haya muchas posibilidades. Entonces, se ciñen a dos y después comienzan a hablar solo de tendencias. Agrupar a varios ahí, a mí me parece que ahí donde está la falla de las encuestas, que lo hemos dicho siempre. Las encuestas por sí solas, como las redes sociales, no son buenas o malas, sino que dependen del uso que se le den. Y a mí me parece que si usted hace las preguntas de determinada forma, pues ya tiene una tendencia, ya incita o induce a la persona que está encuestando a determinada respuesta. Por eso, ahí es donde, para mi juicio, con todo respeto lo digo, que se pueden manipular los resultados. Entonces, bienvenida a la regulación, Roger. Yo estoy de acuerdo exactamente en que la regulación es necesaria y que se deben incluir más municipios, más gente, que la muestra sea más amplia. Sabemos que es muy complicado y costoso, pero que sea realmente representativa y que se haga con todas las de la ley, con todas las técnicas estadísticas, para que no haya lugar a dudas. Y la forma en que se pregunte, el lugar donde se pregunte, a qué hora se pregunta, hasta qué día se pregunta, influye en los resultados, Roger. Sí, señor. Entonces, estamos de acuerdo usted y yo en si mencionaban dos partidos políticos y entonces el resto. Bueno, Javier. Sí, yo pienso que las encuestas todas, absolutamente todas, tienen una intencionalidad de quien manda a hacerlas, empezando por el carácter de las preguntas. Como siempre, don Roger, son preguntas cerradas que inducen a un sí o a un no, pero muchas veces esa inducción está muy predeterminada por
por la misma intención de la pregunta. Entonces, la gente no tiene otra opción. Bueno, a veces tiene una tercera, no sabe, no responde, pero no tiene más opciones sino decir sí o no frente a una situación que pudo haber explicado, ¿cierto? Lo mismo pasa en muchas otras circunstancias. Me parece muy importante esta como puesta en cintura de estas encuestas. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención y es el tema de las ciudades. Me parece que es muy importante que se incluyan aquellas ciudades que no tienen determinado número de población, porque igual allí también se vota, allí también hay una posición política de los ciudadanos y creo que es importante en ese universo también meterla. Así que bienvenida a esta regulación. Creo que también va a evitar un asunto que es muy complejo y que muchos analistas han expresado en términos, sobre todo ya cuando está a punto de definirse una votación, y es la famosa ley de arrastre o la incidencia de las puestas de acuerdo con aquellos que no están todavía muy convencidos de por quién votar. Entonces digamos que vota por quien en su momento va ganando las encuestas, y eso también es un asunto que de alguna u otra forma incide en el voto. Bueno, entonces ahí precisamente cuando yo venía haciendo la introducción ahora acerca de, y empleaba la expresión idiotas útiles, tiene que ver precisamente con eso, Javier Arboleda. Usted lo llama ley de arrastre y es, usted se sienta y está demostrado, lo hemos hablado con tantos años de experiencia, nosotros cubriendo temas electorales, cómo la gente termina viendo una encuesta y si está con duda, dice, pues si este está ganando, me voy con este, ¿cierto? No hay una convicción, simplemente la encuesta le sugiere, vote por este, o qué tal el que tiene el voto definido, entre comillas, y entonces se encuentra con la encuesta y ve que su candidato está abajo. Ay Dios, ¿cómo así? Yo no voy a votar el voto, lo hemos visto, lo hemos escuchado, y entonces se toma la decisión de cambiar el voto por el que aparece arriba. Y antes de mirar con un personaje, pero quisiera más que me mostrara enseguida Oscar Mario Correa, voy a darle la palabra, creo que iba a decir algo Germán, la diapositiva en la que aparece disparado. A ver, yo veo, esta es la de centro, ¿cierto? ¿Cuál es esta? Bueno, no estoy viendo bien. En todo caso, en la que Miguel Uribe aparece. Pero iba a decir algo, Germán. Esta es la del pacto histórico, la que estamos viendo ahora. Ya, no, bueno. Iba a decir que obvio estamos de acuerdo con lo que dice Javier, con lo que se está diciendo Roger. Para mi juicio, y siempre digo, respeto a los encuestadores y toda la cosa, pero yo siempre he pensado que pasa lo que usted está diciendo, ese fenómeno lo hemos visto. Las encuestas inducen a veces a la gente a cambiar de opinión dependiendo de cómo esté ubicado el candidato de su preferencia. A mí nunca se me olvida el caso de un señor que se llama Humberto de la Calle Lombana, que era un candidato que tenía muy buena imagen en todo el país. La gente decía, qué tan buen candidato. Uno lo escuchaba entre los amigos, la gente conocida, y se veía en muchos sondeos que qué tan buen candidato ese señor, que las propuestas que tenía en su momento, estamos hablando de en su momento, pero la gente terminaba la frase diciendo, pero no va a ganar. Porque no marcan las encuestas. Entonces, ¿para qué vamos a votar por él si sabemos que no va a ganar? Entonces, a mi juicio, es una teoría que yo tengo. A veces no es que las encuestas acierten, sino que las encuestas hacen que esas proyecciones se cumplan porque cambian la intención de la gente. Ahí es donde yo veo que es delicado, además porque ponen a sonar a candidatos que ni siquiera han pensado en lanzarse. Ahora tenemos 75 candidatos presidenciales. Pues ¿cuándo? Eso no tiene sentido. Así es, excelente. Bueno.